La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Ricardo Pérez Fernández, conocidísimo economista, politólogo, escritor de brillantes artículos y también forma parte del equipo acá de Telenoticias. Buenos días, encantado, Ricardo, un placer. Muy buenos días. Buenos días, Gracias Ricardo. por invitarme, ya Mucho me hacía gusto. falta volver. Y no, bueno. y enhorabuena, porque no, yo tengo la suerte cuando te invito, porque ocurre, no sé lo que va a ocurrir, pero Sí, ocurren eventos importantes. Ocurren cosas. Y uno de ellos, bueno, ya está en pleno debate el recurso que sometió el abogado de la inconstitucionalidad de la Constitución. Ya hay voces que se han pronunciado. ¿Qué dice el politólogo de esto? Bueno, primero habría que ver cuál fue la motivación de introducir dicho recurso, aunque eso no tiene importancia para el tema Porque la sustantivo leo, que la se debate. motivación que él da. Él dice que es algo personal, que no tiene nada no. que ver con política. Él ¿no? dice que procura crear un precedente para que los partidos no sigan a través de mecanismos legales festinando los derechos de las bases y conculcando los derechos constitucionales de los miembros y dirigentes, como ocurre en organizaciones políticas, especialmente en la que él milita, el Partido Bueno. Reformista. Entonces, Dicho, mi opinión sobre eso es lo siguiente. Mire, declarar la inconstitucionalidad de la Constitución es algo bastante absurdo. El Tribunal Constitucional no está para determinar si la Constitución es constitucional. La labor del Tribunal Constitucional es revisar cualquier ley inferior a la Constitución que mediante recurso llegue al tribunal y determinar si ésta riñe o no con lo que establece la Constitución. cualquier ley menos la Constitución. Menos la Constitución. Un cuerpo en el Estado Dominicano tiene la potestad de cambiar lo que dice la Constitución, y esa es la constituyente, Es a decir, través el de una Congreso. reforma constitucional. Pero pedirle al Tribunal Constitucional que declare la inconstitucionalidad de la Constitución es un absurdo. Y yo pienso que Pero ese es de recurso no va a es ser. de un transitorio, no es de la Constitución. Está en la Constitución, tiene el mismo carácter que cualquier otra ley que esté en la Constitución. Porque en la parte final de la Constitución, en las disposiciones transitorias, hay una cantidad de artículos. El 20º es ese, que establece que el presidente del 2016 al 2020, o sea, el que toque en este proceso, que es el caso de Danilo Medina, no podrá presentarse de nuevo, ni a una postulación por la presidencia ni por la vicepresidencia. Es muy explícito lo que dice. Entonces yo creo que es más bien no sé si es un intento de congraciarse o una simple necedad, pero o es un el error Tribunal de Constitucional interpretación. no tiene potestad para eso. Ricardo, un error de interpretación, porque ahora yo estoy mirando que muchos expertos dicen que, bueno, depende de la interpretación que se le dé. No, Entonces, siempre, claro. En este país hay constitucionalistas que tienen una capacidad digamos, de contorsionarse y de acomodar cualquier cosa a sus intereses del momento que francamente da miedo. Pero si usted lee ese 20º artículo de esa última parte de la Constitución, es explícitamente claro. Es un tema que de verdad no debería de tener asidero, al menos no con la intensidad que tiene en los medios de comunicación. Y el asunto de que viola el derecho de una sola persona. exacto. Bueno, yo no creo que eso sea cierto, porque ¿cuál es el derecho que viola? ¿El derecho cuál es? ¿El de ser candidato? Yo no pienso que el ser candidato sea un derecho. No me parece que sea un derecho, además con categoría constitucional. ¿Es un derecho? El de elegir y ser elegidos, pero sujeto a algunas normas, porque no todo el mundo puede elegir y ser elegido. Por ejemplo, no puede elegir un menor de 18 años, no puede elegir un extranjero, no puede elegir un policía ni un militar, no puede elegir quien esté en ese momento o en el momento de las elecciones, quien esté condenado por algún delito que lo tenga en la cárcel, por ejemplo. No puede ser elegido para la presidencia de la República una persona menor de 30 años de edad. Hay una serie de condiciones para el tema de elegir y ser elegido. Entonces, todo eso también son violaciones a los derechos fundamentales de quienes aspiran. Creo que no lo es. Todo tiene que enmarcarse dentro de una serie de normas que hayan sido aprobadas de común acuerdo, como fue este caso. Porque recuerden que la Constitución es producto de una reforma constitucional que hace el constituyente, el organismo de máxima representación en la democracia de la República Dominicana. Ahora, Ricardo, si tú lo ves tan claro y en cierta forma lo ves como un absurdo este planteamiento, lo más probable es que en los 30 días que tiene el Tribunal Constitucional para pronunciarse, se va a pronunciar y va a decir eso no es competencia del Tribunal Constitucional. Eso creo yo que es lo que pasará. Eso creo. Pero ya hay precedentes continentales, Ricardo. En Bolivia,
la Constitución le prohibía la reelección a Evo Morales. Un referéndum le dijo que no, y aún así el Tribunal Constitucional lo habilitó y se va a postular. Sí. Pero ese mismo transitar hacia abrir la... Porque por eso se ha hablado de la fórmula boliviana. Yo he escuchado que así se le haya bautizado. Pero ese mismo transitar hacia la modificación de esa Constitución para permitirle una reelección va a tener sus consecuencias. Todo el mundo sabe cómo se hizo y por qué se hizo. Eso no está bajo ningún tipo de cuestionamiento. Ahora hay que ver cómo termina eso. No existe en la historia de ningún régimen presidencialista, no existe alguien que haya cambiado la Constitución para permanecer 3 periodos consecutivos que no haya terminado o en tragedia, o en caos, o en una derrota electoral. Vamos a ver el camino de Evo Morales. Algunos ejemplos. Hay muchos. Del caso, por ejemplo, de Fujimori, que es el más clásico, ¿no? Cuando quiso forzar a la tercera reelección. Este es el caso de Álvaro Uribe en Colombia. Ustedes vieron lo que pasó cuando intentó un tercer periodo consecutivo. Refréscanos la memoria. Bueno, quiso cambiar la Constitución para hacerlo, o apeló a la Suprema Corte de Justicia, también porque allá a través de algún tipo de Colombia no se permitía la reelección. No se permitía. Y se permitió. Al final se los rechazaron el intentar un tercer periodo. Y lo que le sucedió políticamente luego de eso fue que prácticamente desapareció. Y ahora, ya luego de un trabajo político arduo, va levantándose, y ahora recientemente fue el senador de mayor votación en toda la historia de Colombia. Claro. Pero eso luego de unos años de reconstrucción. Eso no había pasado simplemente, digamos, sin ningún tipo de trauma. En Argentina pasó lo mismo. O sea, no existe precedentes de que simplemente una persona, en un régimen presidencialista estoy hablando, de que se haya cambiado la Constitución expresamente para eso y que eso haya tenido éxito. Hay un caso, que es el caso de Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos, que fue elegido presidente 4 periodos consecutivos, pero en circunstancias especiales. La Segunda Guerra Mundial, la recesión. No, y primero la Constitución no lo prohibía. Había sido una tradición hasta ese momento que los presidentes gobernaban 2 periodos y luego se marchaban. En el caso de él, le sorprendió la Segunda Guerra Mundial, bueno, primero la Gran Depresión, luego la Segunda Guerra Mundial, y en esas circunstancias él siguió siendo presidente, pero eso de ninguna manera generó un trauma. Ahora, el cambiar el ordenamiento jurídico y legal para permitirse quedarse en el poder tiene otras connotaciones muy distintas. No, de hecho, Clinton y Obama han lamentado retirarse con la mayor popularidad. Yo recuerdo un discurso que está en las redes de Obama, pero dice, a la ley hay que respetarla. Sí, ahora, claro. Algunos entienden, Ricardo, que tan grave es querer reelegirse y modificar la Constitución como no retirarse. Y los políticos dominicanos no quieren retirarse. No, pero ya eso es una apreciación subjetiva. Le voy a decir por qué. ¿Por qué? El político no tiene ninguna vigencia más allá de su fuerza electoral. El momento en que un político pierde su fuerza electoral, pero mira, la Bachelet dice, es mi segundo 2 veces y ya, y me retiro de la vida. Esa es la tradición y la cultura política de ese país en particular. No es el del dominicano, pero óigase bien, que es lo que quiero explicar. Pero lo del dominicano, aquí nosotros modificamos la Constitución por el tema constitucional, por el tema de la reelección, y los políticos no quieren darle paso a otro y quieren reelegirse. Pero déjame hacerte una pregunta. Cuando un político aquí modifica la Constitución y se presenta una reelección, ¿quién es que vota por él? El pueblo. Ah, bueno, pues entonces el problema no es del político, el problema es del pueblo. Hipólito perdió la reelección. Yo te puedo decir lo mismo. ¿Con qué? Con que si hay una reelección, el pueblo puede no votar. Exactamente, y ojalá y así fuera. Ahora, ¿cuál ha sido la experiencia de nosotros? El tema es que porque eso se permita, eso no garantiza de que esa persona se vaya a postular y que se vaya a reelegir. No lo garantiza. El caso de Hipólito lo demuestra, de hecho, en el 2004. El camino es cambió la Constitución para hacerlo y perdió las elecciones. Pero lo que te digo es lo siguiente, yo creo que en ese asunto en particular estamos desenfocados. No es que los políticos no se retiren porque tenemos una especie de maldición en la República Dominicana y los políticos son muy egoístas y no quieren dar paso a nuevas generaciones. No. Un político tiene vida útil hasta que tenga seguidores, hasta que tenga una fuerza electoral lo suficientemente importante como para ser tomado en cuenta. Aquí. Si es la población dominicana, estábamos hablando de Obama ahorita. Aquí digo, si es el pueblo dominicano, el soberano, el que decide que un político de 70, 80, 90 años tiene fuerza electoral, no cuestionen por qué el político no se retira. Cuestione el criterio de selección y de identificación de preferido electoral del pueblo dominicano, no del político. Al final somos nosotros que quitamos y ponemos, no es más nadie.
Entonces el decir, el político dominicano es muy egoísta, no se retira, no da paso, no. El electorado es el que tiene que obligarlo a que dé paso. Y entonces si el electorado, como argumentan algunos seguidores, por ejemplo, del presidente Danilo Medina, dicen que el pueblo quiere que Danilo continúe por la alta popularidad, entonces... Tiene la Constitución como freno. Ahí está la Constitución que dice, lamentablemente no se puede. Pero no una Constitución que nos cayó del cielo y que nos impusieron, una Constitución que hicimos nosotros, a través de nuestros representantes. Entonces yo pienso que a veces, no se entiende bien la responsabilidad, en primer lugar, del ciudadano en un sistema democrático y en segundo lugar, la extensión y los límites de las normas que nosotros mismos aprobamos como ciudadanos. Yo creo que si ambas cosas se ven, entonces se entienden por qué algunas cosas se pueden y otras no se pueden. Para el margen de eso, Ricardo, parecería que está en marcha todo un proyecto reeleccionista. Si uno se atiene a lo que dijo la hermana, a lo que dijo el vocero, a lo que dijo el otro y el otro y el otro por aquí, y uno va atando cabos, da la impresión que hay en marcha. Yo tengo 35 años de edad. Desde que yo tengo uso de razón y algo de entendimiento de lo que pasa en la política, siempre ha habido un proyecto reeleccionista en marcha. Siempre. Siempre, todo el tiempo. Sí, no importa quién sea. Que los presidentes se presenten a una reelección y permanezcan en el poder siempre ha sido un tema de necesidad nacional. Desde que tengo uso de razón. Entonces a mí no me sorprende que hayan algunos que anden en estos aprestos. De verdad que no me sorprende. Recuerden lo que pasó en el año 2011, a finales del segundo mandato consecutivo de Leonel Fernández. Los 2 millones de firmas. Los 23 senadores, los 50 diputados, que por cierto son los mismos que hoy apoyan una eventual reelección de Danilo Medina. Es la misma historia. Es que hay gente que es leal a Palacio. Sí, sí. Es la misma historia. Para mí, fuera de eso que le acabo de mencionar, que es simplemente cultura política dominicana, no creo que todavía haya algo que a mí me indique que real y efectivamente esto está en marcha. Y que hay que tomarlo en consideración. Es simplemente el juego de la política. Y también creo que el presidente Medina no debe ni va a decir que no va hasta el último día que le sea posible, porque también sabemos lo que aquí pasa cuando un político en ejercicio del poder dice que no va más. Y si no puede volver más. Y si no puede volver más, peor todavía. Entonces, es parte de lo que siempre hemos visto. Ricardo, con tu permiso, los amables televidentes, esta conversación está interesante, pero vamos a una pausa comercial. Volvemos con otros temas de interés con Ricardo Pérez Fernández. Continuamos en Telematutino 11 esta mañana conversando con el licenciado Ricardo Pérez Fernández, quien es economista y politólogo. Ricardo, pues la prensa hoy tenemos muchas imágenes, videos de lo que está ocurriendo en nuestra frontera, especialmente por las manifestaciones que ocurrieron en el día de ayer en Pedernales, donde el pueblo, después de un asesinato horrendo de una pareja de hacendados, pues dijo que ya no aguantaba más. Se tiró a las calles y dio un plazo de hoy hasta las 10 de la mañana para que los haitianos se vayan por voluntad propia o ellos lo sacarán. ¿Cuál es tu impresión política de lo que está pasando en la frontera con el tema de la migración? Sí. Bueno, y en todo el país. Ilegal. Sí, claro. Lo primero es que es muy lamentable que se esté generando una situación de ese tipo, porque yo creo que en ninguna circunstancia, ningún ciudadano que vive en un régimen democrático y entienda sus condicionantes, puede apoyar una reacción de ese tipo, donde ciudadanos pretenden tomarse la justicia por sus propias manos. Yo creo que eso es sumamente peligroso, porque hoy es el día hoy en día se trata de un asunto migratorio, pero mañana puede ser otra cosa. Pero y entonces, eso es muy peligroso. ¿Y cuál es el mecanismo adecuado? Ahí Ricardo? vamos. Porque que la gente se quede. No, yo pienso que lo que ha sucedido es otro caso más que alerta a las autoridades de que a esto hay que prestarle atención. Pero en esta ocasión no es solamente prestarle atención y que eso quede en palabra muerta. Prestarle atención movilizándose hacia la frontera, los organismos que sean competentes para poner caso a este asunto y dar una demostración clara de que este caso en particular primero se está trabajando y se está investigando, pero segundo... No solamente la represiva, tú estás de acuerdo con eso, ¿verdad? ¿Con qué? Perdón. Que no es solamente la parte represiva. No, es que la parte represiva siempre debe de ser lo último. Lo que se tiene que intentar de hacer es prevenir, siempre, en todo, en la salud, en la justicia, en la institucionalidad, en todo. Prevenir y luego que existan mecanismos para castigar lo que haya pasado ese primer filtro. Entonces, Ministerio de Defensa, Ministerio de Migración, yo pienso que
en estos días, en las zonas fronterizas de mayor problema, deben de hacer, de trabajo, claro, deben de tener presencia, de poner cartas en el asunto, de tomar cartas en el asunto y de tratar de articular algunas políticas concretas de ejecución en el muy corto plazo, que se vea que se está haciendo un trabajo para que esto no continúe sucediendo. Que incluyan las autoridades municipales. Sí, por supuesto, ejemplo. Tiene que ser una integración de todos, de todo el que tiene que ver con el caso. Yo diría que las autoridades municipales serían las primeras, porque nadie como ellos tienen conocimiento de lo que está pasando en cada uno de estos lugares. Pero la movilización, por ejemplo, del ministro de Defensa no mandaría una señal equivocada. La movilización de las autoridades de migración, de trabajo, permanecer allá algunos días, hacer labores de campo que sean apreciables por los ciudadanos, que no solamente el incremento de las tropas en la frontera comuniquen digamos que hay una nueva política, por lo menos un nuevo intento de reforzar más el cuidado de la frontera dominicana, sino también que estas autoridades demuestren que también los que están aquí de manera ilegal pues puedan ser encausados como tienen que ser encausados. Yo creo que eso es sumamente importante para evitar que reacciones como esa que se dio en Pedernales continúen sucediendo. El tema de la migración se encuentra en un momento álgido en el debate nacional. Y por las relaciones históricas y los acontecimientos históricos entre dominicanos y haitianos, es un tema que hay que prestarle mucha atención antes de que se salga de las manos. Lo de Pedernales es una primera muestra de que esto podría estar pasando. O sea que ojalá y las autoridades tomen cartas en el asunto y hagan lo que tienen que hacer, con políticas concretas de ejecución en el muy corto plazo, que manden la señal de que se está trabajando en el tema de controlar la migración irregular. Y aparte del control, Ricardo, el tema de la contratación por parte de los empresarios dominicanos, que el presidente en su discurso hasta habló de doble moral, ya la Asociación de Constructores y Promotores dicen que la construcción se cae si no hay haitianos para trabajar. Hemos escuchado otras declaraciones muy buenas, como la de Felito en Santiago, que dijo que no, que tenemos que ganar menos y contratar dominicanos. Eso sería lo ideal. Ahora hay que preguntarle a los dominicanos si ellos están dispuestos a hacerlo, porque es verdad. La asociación que agrupa a los que trabajan en la construcción, dicen que tienen registrado más de 20,000 profesionales en diferentes categorías que están esperando que lo llamen. El tema está en los precios, porque el mercado es así. El tema está en los precios, en el área de la construcción y en el área de la agricultura. Ahora bien, si aquí se quiere terminar con ese problema de una migración incontrolada de personas indocumentadas, no solamente de Haití, también ahora tenemos el caso de Venezuela. Es simplemente, digamos que prestar mayor atención y fiscalizar la parte de las contrataciones, porque hay que recordar una cosa. Esa migración, tanto la haitiana como la venezolana, es una migración puramente económica. Es gente que no quiere irse de su país, pero que no le queda de otra, porque en su país no hay oportunidades de empleo. Entonces vienen a República Dominicana para tratar de encontrar eso. En consecuencia, si el Ministerio de Trabajo hace la labor de fiscalización, yo le aseguro a usted que eso se verá reducido drásticamente, porque en teoría ningún inmigrante ilegal o indocumentado podría formar parte de una empresa de manera formal. Y yo creo que eso controlaría bastante ese flujo migratorio. Vamos a la economía, Ricardo. Tú escribiste recientemente un artículo muy bonito sobre el Producto Interno Bruto, que es uno de los datos fundamentales macroeconómicos, es el dato que siempre se saca a colación. Crecimos, no crecimos, se ralentizó la economía. Entonces tú tienes algunas ideas sobre realmente lo que es el PIB y lo que no es. Sí, claro. Lo que pasa es que a mí me parece que es una medida ya anticuada, por varias razones. Número uno, porque incluye cosas en la contabilidad del PIB que realmente no son digamos, indicación de riqueza o de progreso de una sociedad. Te doy dos ejemplos puntuales. Por ejemplo, el caso de la fabricación de armas. La fabricación de armas hoy en día está incluida en el PIB, pero el que inventó el indicador argumentó frente al Congreso de los Estados Unidos en el 1934, cuando presentó el resultado de su propuesta, que él entendía que esto no podía formar parte del PIB porque eso de ninguna manera agregaba progreso, ni decía nada bueno de la sociedad que construía muchas armas. Pero genera recursos. Pero genera recursos. Otra cosa, la fabricación de medicinas paliativas. Él decía, en una sociedad donde se fabrican muchos medicamentos paliativos, es una sociedad enferma, es una sociedad que no está haciendo su trabajo de salud de manera preventiva, sino que lo está haciendo de manera paliativa.
porque eso tendría que computarse como parte de la riqueza de una sociedad. Y como eso hay muchos otros argumentos que te demuestran que el PIB ciertamente tiene algunas falencias, pero para mí lo más importante es lo siguiente. Número uno, el tema de la desigualdad, que es lo cumbre y lo importante en estos tiempos. No es cuántos ingresos y cuántas riquezas se está generando, sino cómo se está distribuyendo. Primer tema. Y segundo tema, ¿qué es más importante? ¿Ser ricos o ser felices? Podría sonar como una pregunta absurda, como algo filosófico. Y alguien te diría de que las dos. Sí, pero no lo es. Rico y feliz. Es un tema que está planteado académicamente Sí. ya y que hay países que están haciendo estudios muy interesantes sobre este tema. ¿Qué es más importante? Si se determinara que a la sociedad le interesa más vivir una vida plena y feliz que acumular X cantidad de recursos, ¿tiene sentido que el gobierno continúe midiendo la cantidad de riqueza de una sociedad o que implementen indicadores que le digan cuán feliz o infeliz está su población? Y yo pienso que es una discusión que tiene cabida, por eso escribí el artículo. Perfectamente. Sí. Ricardo, no sé si ahí tenemos tiempo. Sí, sí, todo bien. Ricardo, estamos en el 2018, el próximo domingo el Partido Revolucionario Moderno tiene una prueba de fuego. Sí. Parece que tienen todo muy organizado, su padrón y la gente dentro pareciera estar conforme cómo se está desarrollando ese proceso interno. Sí. Este 2018, hay algunos choques en el PLD, pero ¿cómo tú lo ves en términos políticos? Primero, el PRM aparentemente está haciendo una buena labor en organizar su convención. Ayer entregaron el padrón. Aparentemente no ha habido traumas en ese proceso de generar ese padrón. Muchos candidatos jóvenes. Sí, muchos candidatos jóvenes. La oposición Y muy hace eso, rejuvenece. capacitado. Sí, La oposición. El poder nunca, pero la oposición sí. Y bueno, habrá que ver qué sucede el domingo. Ojalá y les vaya bien, porque eso fortalece la democracia. Y eso da más opciones al electorado dominicano y eso nunca es malo en una democracia. Obliga a los que están a mejorar lo que están haciendo. Y eso yo pienso que nunca es malo. Con el PLD, yo pienso que continuará esta situación de tensión, la tirantez entre un grupo y otro, hasta que las cosas vayan avanzando y se vayan definiendo. El PLD necesita reencontrarse consigo mismo, no solamente por todas las situaciones a lo interno Y ese reencuentro que se suceden. se puede dar en el poder. Tendrá que darse en el poder porque es precisamente el poder lo que está en juego, precisamente el poder. Entonces, si quieren preservar el poder, hay una serie de entendimientos que tienen que darse antes de que llegue el momento para que eso pueda tener posibilidades de suceder. Si no, la historia será otra. O sea que ahí en el PLD también solo nos queda continuar observando y ver qué sucederá. ¿Tú crees que habrá un acuerdo final entre los dos grandes líderes? Sí, yo creo que sí, que al final lo habrá. Porque Pero ojalá que el final no sea muy lejos. Ojalá y porque no sea muy lejos, ¿verdad? A veces hace daño si es lejos. Hasta el momento, ambos han demostrado ser racionales, ¿verdad? Inteligentes y entendedores de las consecuencias de las acciones e inacciones. Entonces, si el PLD no se entiende, es muy probable que pierdan el poder. Y si pierdan el poder, entonces a muchos solamente le quedará lamentarse. La cárcel. No sé, pero un partido que ha durado tanto tiempo en el poder, yo pienso que el que lo sustituya, pues le va, probablemente se incline por darle pan y circo a quien lo esté pidiendo. Y la sociedad hace tiempo lo está pidiendo. Finalmente, de nuevo saltando al plano económico. ¿A ti Sí. el tema fiscal no te preocupa? Me preocupa muchísimo. El tema del informe del Fondo Monetario. Yo digo que es lo más importante en la agenda nacional. Nosotros no podemos continuar por donde vamos. Aquí se necesita una reforma fiscal integral. A ver, reforma fiscal no siempre quiere decir que vamos a aumentar los impuestos. Es que tenemos que revisar los ingresos y los egresos del Estado Dominicano y tenemos que articular un entramado fiscal que nos permita poder solventar los planes de desarrollo que tenemos a futuro. Así no podemos seguir. Con deuda no podemos seguir desarrollando este país. Hoy en día puede ser que no tengamos problemas, ni mañana ni pasado, pero va a llegar un momento donde esto va a estallar y va a generar una crisis que todos pagaremos. Para mí el tema de la reforma fiscal integral es el tema más importante en la agenda de este gobierno. Las reformas fiscales nunca, digamos, son bien vistas ni bien recibidas. O depende cómo se maneje. No, es imposible que se haga una reforma fiscal sin perder capital político, porque siempre se afecta a algún sector. Pero para un presidente que ya no puede reelegirse, ¿qué más da perder algo de capital político
y dejar establecido un sistema fiscal que garantice el futuro y el progreso de la República Dominicana. De verdad que ojalá y se animara. Ojalá y se animara a hacerlo. Es muy importante que lo hagamos. Si no le tocará al que gane en el 20. Si de aquí a allá llegamos sin algún problema de orden económico de alguna importancia, si de aquí a allá llegamos. Ricardo Pérez Fernández, muchísimas gracias como siempre. Brillante tu participación, te agradecemos tu participación. Gracias a ustedes por la invitación. Porque trata temas de mucho peso y de mucho interés y ojalá te escuchen. Claro, gracias. Nos vamos a la recta final, amables televidentes del Telematutino 11.